Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a lunes 28 de julio del año 2014, pues varias efemérides, por supuesto los 100 años que se cumplen ya del inicio de la Primera Guerra Mundial, que pues desafortunadamente cobró la vida de más de 10 millones de personas, algunos lo sitúan en 8 millones, sea cual fuese la cifra, fue una barbarie terrible. Algunos dicen que pues, la Segunda Guerra Mundial no es que haya sido la segunda como tal, sino que fue la continuación precisamente de la Primera Guerra Mundial y que ahora que estamos viviendo en la Guerra Fría y estamos en toda esta serie de conflictos internacionales, pues nos están llevando a la Tercera Guerra Mundial, quizá estamos en ella, quizá la única diferencia es que las grandes potencias no se han animado a utilizar las bombas atómicas, porque finalmente pues no habría, me parece ser, que ni vencedores ni vencidos, sino prácticamente una derrota de la humanidad completa, una derrota de pues, prácticamente muchos seres vivos que tenemos aquí en la Tierra que han tenido la suerte de sobrevivirle al ser humano. Por otra parte, dos grandes compositores, uno italiano y otro alemán, el italiano Vivaldi, que también un 28 de julio como hoy, pero estamos hablando de 1741, murió allá en Italia, si mal no recuerdo, murió por supuesto en condiciones de una pobreza terrible, y quién no recuerda las cuatro estaciones de Vivaldi, entre otras composiciones de él, y también de Juan Sebastián Bach, este compositor alemán que también murió un 28 de julio, pero de 1750, aquí lo recordamos en Rompeviento por todas las aportaciones que hicieron en la música clásica. Otro aniversario que queremos conmemorar hoy, pues es el aniversario de la Revolución Cubana. Este fue el 26 de julio, dio inicio allá en 1953 en Cuba con el ataque al cuartel Moncada. Este cuartel está ubicado en Santiago de Cuba, que en ese entonces era el segundo cuartel más importante de la isla, y también simultáneamente se llevó a cabo otro ataque, al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Este está ubicado en Bayamo. En ese entonces Fidel Castro tenía 26 años, aspiraba a ser representante a la Cámara por el Partido del Pueblo Cubano, de la parte básicamente ortodoxa, en las elecciones que debieron de haberse celebrado en 1952, pero que ya sabemos que la historia pues, nos lleva a que ahí, en esos momentos, pues ahí estuvo Fulgencio Batista, el cual entró, usurpó el poder en Cuba, y esto pues dio muchas cosas de qué hablar, muchas inconformidades en Cuba, y Fidel Castro y su grupo lo supieron canalizar a través del movimiento revolucionario allá en Cuba. En este asalto al cuartel iban Abel Santamaría, iban José Luis Tacende, Renato Guitart y Pedro Miret. Todos ellos eran trabajadores asalariados o desempleados de origen humilde. Y por su parte, en Bayamo, digamos, de los revolucionarios que estuvieron allá en este ataque, uno de los, me parece que tuvo un papel más trascendente en la Revolución Cubana, es Antonio Ñico López, al cual inclusive Carlos Puebla le compuso 2 o 3 canciones, si mal no recuerdo, y que una de sus partes más importantes de Ñico López fue precisamente que él fue el que puso en contacto a Fidel Castro con Ernesto Guevara. Hasta donde hemos leído, Ñico López estuvo algún tiempo en Guatemala, él fue uno de los expulsados también cuando fue el asalto aquel a Jacobo Arbenz, al presidente guatemalteco, por parte de Estados Unidos. Obviamente el Che Guevara también estuvo allá en Guatemala, ambos fueron expulsados, se conocieron aquí en la Ciudad de México. Parece ser que el Che Guevara oye a Ñico López hablar precisamente de las condiciones en Cuba, se acercan, entablan una conversación, salen muy amigos, y posteriormente pues Ñico López lo presenta en una reunión, como bien dice en su carta de despedida Ernesto Che Guevara: me recuerdo de cuando te conocí en casa de María Antonia, que precisamente fue una invitación de Ñico López. En aquel entonces, y ya me vuelvo a remontar a 1953, más de 50 de los que fueron capturados en ese entonces, o bien se entregaron después del ataque, fueron virtualmente asesinados por el ejército de Fulgencio Batista. El resto de los prisioneros, que fueron pues más de 150, por presión de la opinión pública, y aquí hay que decirlo también, de las autoridades eclesiásticas, pues salvaron la vida. Entre ellos, ahí estaba Fidel Castro y también Raúl Castro. De hecho, desde el 21 de septiembre de 1953, en el Tribunal de Urgencia de Santiago, entre estos prisioneros había muchos de ellos que ni siquiera tenían que ver, a lo mejor allí estaban capacitados por la PGR mexicana, por la Policía Judicial de México, a lo mejor ya desde ese entonces se les estaba dando asesoría, porque algunos ni vela tenían en el entierro, tenían la mala suerte de haber pasado por ahí,
o de apellidarse, digamos, de alguna forma de los que participaron en el asalto, o bien del cuartel Moncada o el que tuvo lugar allá en Bayamo. El hecho es que Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión, Raúl Castro fue condenado a 13 años y varios más fueron condenados entre 3 y 10 años para estar allá en la cárcel. De hecho, en la misma prisión, Fidel Castro dio a conocer su alegato de defensa más famoso que tiene de los discursos, y vaya que si tiene discursos Fidel Castro, y me estoy refiriendo precisamente a su texto La historia me absolverá, que es uno de los escritos, me parece ser que más bonitos, más hermosos que pudiera haber en términos políticos, en términos de un ideario que pudiera haber para un programa político, en este caso para la Revolución Cubana. Aquí la gran pregunta es cómo serían las cosas en Cuba si finalmente Estados Unidos, que es el país que se dice más demócrata, que se dice el país más defensor de los derechos humanos, hubiera dejado precisamente a Cuba, a las y los cubanos, pues dejar que ellos tuvieran el régimen que pues desearían o que en algún momento se adecuaba mejor a sus necesidades. Hay que recordar que el caso de de Fulgencio Batista, pues Cuba, y lo podemos ver en múltiples imágenes, en múltiples textos, era el prostíbulo de los soldados estadounidenses, y ahora pues habría que ver cómo están las cosas después de tantos años de bloqueo, prácticamente igual número de años que tiene la revolución, y que ahí cuesta desde conseguir gasolinas, desde que cuesta conseguir llantas, focos y ciertos insumos eléctricos, prácticamente todo, peor aún a partir de la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era de la que de alguna forma Cuba se abastecía, a veces con materiales de mala o de muy mala calidad, pero que finalmente pues ahí iban sacándola. Desafortunadamente no ha sido así, esto ha polarizado la situación allá en Cuba y ha hecho que desafortunadamente pues corrupción, prostitución y otros males sociales vuelvan a estar en Cuba desafortunadamente, pero insistimos, ¿cómo sería la realidad cubana si no existiera un gobierno estadounidense tan imperialista y que obviamente nada más busca que los gobiernos que estén fuera de sus fronteras pues le sirvan a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo sería Cuba, no? Y otro país en donde, permítanme detenerme, es precisamente Palestina. Siguen los asesinatos allá en la Franja de Gaza, sigue la barbarie, sigue el terror, sigue algo que, ¿cómo nombrarlo? ¿Cómo decirlo? Es indescriptible lo que nosotros podríamos estar viendo, que lo que se pudiera ver allá en Gaza. Vamos a pedir a la producción si nos pasa uno de los videos que tenemos preparados para ustedes. Dura 5 minutos, lo hemos acortado a un poquito menos de 2, pero que de alguna forma en estos 2 minutos que hemos editado reflejan la barbarie. Y bueno, ya no digo más, vamos a verlo por favor.
Imagínense vivir esta barbarie, esta pesadilla todos los días. Por ahí se veían unas muñecas de unos niños. A lo mejor el ejército israelí piensa que esas son las armas que la población civil tiene en la franja de Gaza para atacar al Estado israelí. Hay una carta que publicó Javier Bardem, este gran actor español, que queremos compartirla con ustedes. Él escribe que en el horror que está sucediendo en Gaza no cabe la equidistancia ni la neutralidad. Es una guerra de ocupación y de exterminio contra un pueblo sin medios, confinado en un territorio mínimo, sin agua y donde hospitales, ambulancias y niños son blancos y presuntos terroristas. Difícil de entender e imposible de justificar. Y vergonzosa la postura occidental de permitir tal genocidio. No entiendo, escribe Bardem, esta barbarie que los horribles antecedentes del pueblo judío hacen aún más cruelmente incomprensibles. Solo las alianzas geopolíticas, esa máscara hipócrita de los negocios, por ejemplo la venta de armas, explican la posición vergonzosa de Estados Unidos, de la Unión Europea y de España. Sé que los de siempre deslegitimarán mi derecho a la opinión con temas personales y por eso quiero aclarar los siguientes puntos. Escribe Bardem, sí, vivo en España pagando mis impuestos y no quiero que mi dinero financie políticas que apoyen esta barbarie y el negocio armamentístico con otros países que se enriquecen matando a niños inocentes. Sí, mi hijo nació en un hospital judío porque tengo gente muy querida y cercana que es judía y porque ser judío no es sinónimo de apoyar esta masacre, igual que ser hebreo no es lo mismo que ser sionista y ser palestino no es ser un terrorista de Hamas. Eso es tan absurdo como decir que ser alemán te emparenta con el nazismo. Sí, trabajo también en Estados Unidos, donde tengo amigos y conocidos hebreos que rechazan tales intervenciones y políticas de agresión. No se puede invocar la autodefensa mientras se asesina niños. Sí, soy europeo y me avergüenza una comunidad que dice representarme con su silencio y su nula vergüenza. Sí, estoy indignado, avergonzado y dolido por tanta injusticia y asesinato de seres humanos. Esos niños son nuestros hijos. Es el horror. Ojalá que haya compasión en los corazones de los que matan y desaparezca este veneno asesino que solo crea más odio y violencia. Que aquellos israelíes y palestinos que solo sueñan con paz y convivencia puedan un día compartir su solución. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en su programa Mirada Crítica. Vamos a escuchar primeramente a Sara González, esta canción alusiva precisamente a la Revolución Cubana, se llama Girón La Victoria, y después vamos a escuchar a Manu Chao con una canción que precisamente habla de Argelia y ahora lo comentamos por qué. Ahora regresamos. Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho de matar, de vengar y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra.
héroes muertos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. De luces se llenó el cielo, de esta tierra insurrecta, y entre luces se batió seguro, buscando la victoria nuestra. Hoy se camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera Esta canción de Sara González es parte de la trilogía de Girón. Seguramente la que ustedes han escuchado más es la de Silvio Rodríguez, que ojalá también la puedan escuchar por ahí. Pero vamos a seguir hablando sobre Gaza, sobre Israel, donde pues desafortunadamente hoy 28 de julio siguen más muertes en casas, en hospitales y en escuelas. Solo en las primeras 9 horas del alto el fuego humanitario entre Hamás e Israel, que se supone que iba a ser de 12 horas, no pudieron prolongarlo más. Por ejemplo, se hablaba de negociaciones que pudieran ser primeramente entre 24 horas y luego durante 7 días, que es muy difícil. Aparentemente ahí el secretario de Estado norteamericano y el presidente de Egipto están llevando a cabo estas negociaciones. Pero imagínense ustedes al pueblo palestino metido en un pedacito de terreno, a quien habla de entre 1.5 millones de habitantes, a quienes dicen que son 2.5 millones de habitantes, sean 1.5, sean 2.5 millones, es una cárcel virtualmente, bueno, literalmente, no virtualmente, desafortunadamente es más que real, más que cruda, una cárcel muy grande, donde están estas personas que no pueden salir de su territorio, que les controlan prácticamente la hora en que pueden salir, que pueden entrar, en que les pueden mandar cosas o no se los pueden enviar, prácticamente todo. En eso radica gran parte, digamos, de la radicalidad de Hamas y de otros grupos islamistas que no quieren una paz a un precio que uno diga, bueno, ¿por qué estos siguen bombardeando? ¿Por qué siguen aventando misiles tan rudimentarios? ¿Por qué no se están en paz? ¿Por qué no se aquietan? ¿Será que nosotros nos conformaríamos con estar bajo esas condiciones? Digo, cada vez con estos gobiernos que estamos teniendo, como que nos van empujando por allá, pero actualmente esa es la realidad del pueblo palestino. Les decía que en estas primeras 9 horas, habría que decir que los equipos médicos no habían podido aproximarse a algunas áreas por temor a que les pasara algo. Imagínense ustedes, ni siquiera se tenía la posibilidad de que ambulancias, de que personal médico, paramédico fuera a atender heridos, nada. El muerto, muerto y los heridos, heridos estaban ahí. En estas 9 horas se rescataron primeramente 130 cadáveres
de hombres, mujeres y la gran mayoría, bueno, al menos un 20-25% a quien habla de una tercera parte de niños. Hasta este sábado, 26 de julio, ya sumaban más de 1,047 palestinos muertos. Como bien escribe Roberto Fisk, esta cifra es mucho mayor al total de muertos en el avión MH17 en Ucrania. Y vemos todo el escándalo que se ha levantado sobre esto, que está bien, que está bien, no habría que permitirlo, pero es que aquí está mucho peor la situación. El día de hoy, por ejemplo, por la tarde, algunas agencias noticiosas ya daban cuenta de más de 1,400 palestinos muertos, más de 6,000 heridos, muchos de ellos de extrema gravedad, y por lo menos 160,000 desplazados a 20 días de iniciado este conflicto allá el 8 de julio. Como decíamos, la gran mayoría de víctimas son civiles. Poco antes de la entrada en vigor del alto al fuego, 20 palestinos de la misma familia, entre ellos 10 niños, murieron en un ataque israelí contra una vivienda de Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. La semana pasada mataron a 4 niños, fíjense, 4 niños que jugaban fútbol en una playa en presencia de periodistas internacionales, y todos los testimonios, todos coinciden en afirmar que no había manera de confundirlos con combatientes ni con escudos humanos. Vamos a oír este video, dura muy poquito, de un reportero de Al Jazeera que precisamente se rompe, se quiebra, precisamente al estar dando noticias sobre un bombardeo allá en Gaza. Vamos a escucharlo. كيف تركت حي الشجاعية؟ تركته مع الأسف في أسوأ حال على الأقل مما شاهدنا في هذه البرهة القصيرة. عندما وصلنا إلى المنطقة صدمنا من هول ما رأينا على كل الأصعدة حقيقة. رأينا جثامين للشهداء ملقاة على يعني نحن نقدر الموقف، وائل. يبدو بأن المشهد الإنساني الذي عاينته بنفسك كان جدا مؤثر. نحن جميعا تأثرنا بهذه الصور. Terrible, terrible. Cómo imaginar, cómo estar en un lugar, en un país que quiere ser país precisamente, donde precisamente uno es asediado, donde no se sabe en qué momento uno puede morir, donde, como vimos en el primer video, en qué momento puede caer un misil, una bomba. Los muertos, imagínense ustedes cómo entierran, si es que en algún momento se pueden enterrar los muertos palestinos, que los hay por doquier. Y como les decía también, la gravedad de que no hay establecida una ruta humanitaria para los heridos. Quizá porque los palestinos no importan mucho. Por parte de Israel, hasta este sábado habían muerto 42 soldados y 3 civiles. El día de hoy se habla de que en alguno de los combates que se estuvieron, por ejemplo, en los famosos túneles que Hamas ha construido para estar atacando a Israel, murieron 4 soldados más y que murieron 3 civiles más. Aquí, sin demeritar estas muertes que tampoco tendrían por qué ocurrir, bien podemos preguntarnos, ¿qué pasaría si las cifras fueran al revés? Imagínense ustedes que estuviéramos hablando aquí de 46 palestinos muertos, 6 civiles palestinos muertos también, pero de más de 1,400 israelíes muertos. ¿Cómo estaría Estados Unidos? ¿Cómo estaría la comunidad internacional? Pues casi ya sobre cualquier cosa que se moviera por parte de los palestinos. Y sin embargo, el gobierno israelí, ojo, no estoy hablando de la población israelí, el gobierno israelí sigue haciendo lo que se le da la gana. Parecería ser que es de los muy pocos países que no obedecen los dictados de Estados Unidos. Y que no solamente no los obedecen, sino que además ahí parecería ser que estamos ahí viendo pues a socios comerciales. Aquí podríamos decir que Estados Unidos ya estaría exigiendo que Hamas entregara a los monstruos que disparan los cohetes hacia Israel. La desigualdad de cosas, los milicianos de Gaza han disparado cerca de 2,500 cohetes israelíes desde hace 20 días, es decir, desde el 8 de julio. ¿Cuántas toneladas de bombas han caído sobre Gaza? Pareciera ser, de acuerdo a algunos testimonios recabados el día de hoy, que por lo menos 1 de cada 10 edificios
en Gaza ya están dañados o destruidos. Imagínense, 1 de cada 10. Este episodio sin duda es el más sangriento entre Israel y Hamas. Hamas es el grupo islamista dominante en Gaza desde 2009. Hay que decir también que la mayor parte de la franja de Gaza permanece sin electricidad. Jamás se ha negado a prolongar la tregua, la que se había supuestamente pactado a 24 horas, e Israel a 7 días. Insistimos, no solo hay que condenar por condenar una posición, sino hay que ver las condiciones que se le están pidiendo a uno u otro lado de cómo se están dando las cosas. Pues aún con esta cuota de asesinatos, con esta cuota de muertos de población civil, insistimos, por lo menos 20% de niños de estos 1.400 muertos o los que sean, son niños. Aún así, la semana pasada una comisión del Senado de Estados Unidos aprobó una partida de $622 millones para financiar sistemas de defensa de Israel. Este año Estados Unidos ha ayudado a Tel Aviv con $3.600 millones y para el próximo periodo Obama solicitó una cantidad similar. Obama ha mantenido e incrementado la asistencia militar pactada en 2007 por George W. Bush, quien se comprometió a aportar a las autoridades de Israel $30.000 millones en 10 años para la adquisición de equipo bélico, diciendo el buen Bush, en una inversión para la paz. A lo mejor en una paz, pero de los sepulcros de la población palestina. Hay que decir aquí que la gran mayoría de los miles de muertos y heridos en Gaza, nunca hay que dejar de recordar, que remarcar que parte de ellos, gran parte de ellos son civiles, así como las miles de viviendas y edificios demolidos por los cazabombarderos y helicópteros de guerra de Israel empleados en contra de Palestina, son de fabricación estadounidense, así como gran parte de los explosivos lanzados sobre Palestina. Aquí habrá que decir que estamos hablando, insistimos, de miles de toneladas de bombas y de municiones que se están lanzando indiscriminadamente sobre Gaza. Los proyectiles rudimentarios lanzados desde la franja de Gaza han causado en una década la muerte de más de 40 israelíes, también civiles en su mayor parte. Así, mientras el buen Estados Unidos nos habla de paz, dota al régimen de Tel Aviv de aeronaves y de materiales bélicos con tecnología de punta y un poder devastador. ¿No les parece a ustedes, por ejemplo, que si con sus debidas proporciones nos ubicáramos aquí en México, Estados Unidos juega de alguna forma el mismo papel? No arma por una parte al gobierno mexicano en la supuesta guerra contra las drogas y también deja pasar armamento para los grupos delincuenciales, supuestamente para ver por dónde van las armas que se vienen desde Estados Unidos hacia México. Pues nada más habría que recordar la operación de armas y Rápido y Furioso, ¿no? ¿Cuánto dinero está ganando Israel de los dos bandos? Por ejemplo, en el caso de México, desde la delincuencia organizada y, por supuesto, desde el gobierno mexicano. ¿Y cuántos intereses comerciales tiene Estados Unidos puestos en Israel y precisamente en esta guerra genocida, hay que decirlo, en contra del pueblo palestino? Vamos a escuchar ahora a Manu Chao. Esta canción se llama Denia, ¿sí? A ver si les gusta. Para mí es muy significativa. Habla de Argelia, habla precisamente de Argelia, que también si ustedes se meten por ahí al internet, encontrarán que pues no es un país que le haya ido muy bien, que digamos, se encuentra en África, y también le ha ido pues relativamente, bueno, no relativamente, muy mal en cuestiones pues de luchas fratricidas, de guerras, etc. Vamos a escucharla y regresamos aquí en Mirada Crítica. تسكنها الجزائر دنيا تسكنها عينيك دنيا تسكنها الكذبة مسكينة الجزائر قلبي ضرب مني نشافك مسكينة الجزائر دنيا
تسكنها الشر دنيا تسكنها الليل مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر دنيا تسكنها الليل دنيا تسكنها عينيك مسكينة الجزائر قلبي ضرب مني نشافك مسكينة الجزائر دنيا تسكنها الكذبة دنيا تسكنها عبيد الناس دنيا تسكنها الشرطة دنيا تسكنها الشرطة مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر دنيا تسكنها الليل مسكينة الجزائر دنيا تسكنها الشرطة دنيا تسكنها الكذبة مسكينة الجزائر دنيا تسكنها الشعوب مسكينة الجزائر دنيا تسكنها الشر مسكينة الجزائر دنيا تسكنها اللي بكات الوالدة مسكينة الجزائر دنيا تسكنها الشعوب مسكينة الجزائر دنيا تسكنها كذبة مسكينة الجزائر دنيا تسكن الجزائر مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر Manu Chao con esa canción Denia, que es una canción que habla sobre Argelia, de unas traductores que estuvimos buscando para este programa. Vimos la letra, según los lectores que estuvimos consultando, y dice: pobre Argelia,
La vida late al ritmo de tu desaliento. La vida en sí misma es una mentira. Me duele mi corazón verte, pobre Argelia. La vida desde tus ojos, la vida como una mentira. La vida repleta de policías, la vida empapada de las lágrimas de las madres. La vida atormentada con la locura. Pobre Argelia. ¿A quién le importa en América lo que sucede en Argelia? ¿Quién sabe en realidad? Es una canción, bueno, aparte que es muy melódica la canción, pues cómo no trasladar esas letras en árabe que escuchamos a lo que está sucediendo precisamente en Palestina, en la Franja de Gaza, y más aún ahora que acaba de pasar el Mundial, recordar que precisamente la selección de Argelia donó todas sus ganancias, todo lo que le repartió la FIFA por haber llegado al lugar donde llegó. Me parece que como 5 millones de pesos, algo así, o 25, no recuerdo, déjenme checarlo por acá. Pues todo, 5 millones de pesos los donó precisamente a las víctimas de Palestina. Entonces, ¿cómo no traer a colación este tipo de cosas que, pues, como diría Manu Chao, pase lo que pase, próxima estación La Esperanza, con este tipo de cosas que de alguna manera reivindican lo que el ser humano es capaz de hacer y no tanta destrucción como nos lo muestran en otro lado, como ahora que estamos cumpliendo pues, los 100 años de la Primera Guerra Mundial, que han sido devastadoras para todos y por toda parte, y que son los que de alguna forma pues, son los que nos tienen en esta geopolítica de intereses y que nos tienen con tantas muertes en tantos territorios. Y ahora que nos ocupamos precisamente de la Franja de Gaza, hay que decir que el anterior episodio, es decir, no es una guerra nueva, no es una guerra así que sea de moda, ni mucho menos, es ancestral. La última fue la anterior a esta, más bien me refiero, en noviembre del 2012, en la operación Pilar de Defensa, en donde los ataques entre Israel y Gaza dejaron 177 palestinos muertos y 6 israelíes también fallecidos. Este 2014 también las condiciones en que empezó, digamos, la chispa que detonó esta explosión fue con el secuestro y asesinato de 3 estudiantes israelíes en Cisjordania, los cuales fueron atribuidos a Hamas, o Hamas como ustedes lo quieran pronunciar, que fue respondido, la respuesta fue haber secuestrado y asesinado, y aquí ven las formas en que lo asesinaron, lo quemaron vivo en Jerusalén por extremistas israelíes, a Mohamed Abu Qudair, un palestino de apenas 17 años. Imagínense ustedes, ¿no? Este muchacho, pues, independientemente de lo que le pasó a los 3 israelíes, que ellos obviamente pues, se hubieran tenido que castigar a los responsables, a lo secuestran, se lo llevan y lo queman vivo. Lo trágico de toda esta situación que estamos comentando es que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es criticado dentro de Israel, me refiero al gobierno israelí, a la clase política de Israel, como un personaje tibio. Aquí la pregunta es, bueno, pues si no estuviera Netanyahu, ¿qué pasaría si estuvieran personajes más bélicos al frente de Israel, es decir, más allá de la derecha, ¿no? Es ilustrativo, por ejemplo, también está circulando en redes sociales una carta publicada por una periodista israelí, Mira Bar Hillel, que la publicó precisamente en el periódico independiente, Independent, el 11 de julio de este año. Y aquí la titula ¿Por qué me siento a punto de quemar mi pasaporte israelí? Esta carta la dirige precisamente a una parlamentaria israelí que se llama Ayelet Shaked, quien a su vez había publicado días antes en Facebook, y aquí por ejemplo la podemos citar textualmente, donde dice: todos los combatientes, se refiere a los palestinos, todos los combatientes enemigos deben morir. Esto incluye también a las madres que envían a sus hijos al infierno entre flores y besos. Los hijos de los hijos deberían seguir, deben desaparecer como los hogares donde se crían las serpientes. De no ser así, muchas más serpientes pequeñas serían criadas, escribe esta parlamentaria israelí. Y obviamente Mirabar pues contesta, le dice en esa carta: Ayelet Shaked es joven, es bella, es una ingeniera computacional parlamentaria israelí, pero tras sus ojos inmensos y su rostro inocente acecha el ángel de la muerte. Representa a la extrema derecha del partido de Jewish Home o la casa judía en el parlamento. Y le sigue escribiendo: mira, antes de que Mohamed Abu Qudair, de 17 años, que fuera asesinado en la forma más horrible, insistimos, lo quemaron vivo, Shaked ya lo había declarado un enemigo.
y más tarde, sin ningún indicio de culpa o remordimiento, estaba llamando a la muerte de mujeres inocentes y sus hijos aún no nacidos. Y la vuelve a retomar. Esta no es una guerra contra el terror, ni contra los extremistas, y ni siquiera contra la autoridad palestina. La única realidad es que esta guerra es entre dos pueblos. ¿Quién es el enemigo? El pueblo de Palestina. ¿Por qué? Pregúntenle a ellos, dice la parlamentaria, ellos comenzaron. Y la periodista reflexiona al respecto. Me hizo pensar en la hermana de mi madre, Clara, y sus 3 hijos pequeños que vivían en Cracovia en 1939, cuando los alemanes decidieron que todos, subrayado, que todos los judíos eran el enemigo y debían ser eliminados sin eximir a las mujeres ni a las pequeñas serpientes que estaban creando. ¿Por qué? Pregúntenles a ellos. Ellos comenzaron, podrían haber respondido los nazis a la misma pregunta. Los israelitas de estos días no son las víctimas, sino los perpetradores. Sí, los hombres de Hamas son asesinos terribles y llenos de odio, y pobre de Israel si ellos dispusieran de los medios necesarios para cumplir su cometido. Pero es un hecho que actualmente Israel dispone de los tanques, bombarderos, artillerías, ojivas nucleares y misiles de defensa dignos de Goliat. En tanto, la gente de Gaza, una semana atrás, no tenía nada, y menos tiene hoy, cuando hasta sus hospitales y escuelas han sido bombardeados. Y termina la periodista diciendo, Ayelet Shaked ha logrado lo que quería. 1 de cada 4 víctimas es un niño o una niña. Centenares de personas han sufrido heridas graves en un territorio donde los hospitales son atacados y los insumos médicos ya se agotan. Tomo mi pasaporte israelí y una caja de fósforos. No en mi nombre, pueblo mío, no en mi nombre. Esa es la carta de la periodista a esta legisladora israelí, muy guapa, por cierto, tiene una carita muy dulce, pero detrás de sus palabras, pues imagínense lo que se esconde. Dentro de las reivindicaciones que decíamos humanas, y ahora que hablamos de la selección de Argelia, también habría que mencionar a este mediocampista alemán, Özil, se llama, si mal no recuerdo, Mesut Özil, que es de ascendencia turca, que además de verse pues muy buena onda, digamos, con la afición brasileña tras la goleada que precisamente Alemania le propinó a Brasil de 7-1, quien no lo recuerda a los que nos gusta el fútbol, pues este jugador alemán donó la totalidad de sus ganancias en la pasada Copa Mundial de Fútbol precisamente a las víctimas del conflicto en la Franja de Gaza. Özil recibió de parte de la Federación Alemana 118,000 libras, estamos hablando de casi 2.6 millones de pesos por llegar a la final de la Copa del Mundo, y recibió otras 237,000 libras, aquí estamos hablando de 5.2 millones de pesos por ganarla. ¿Qué fue lo que marcó a Özil, digamos, para que hiciera esta donación? Según las crónicas que leímos de un diario chileno, es que Özil fue marcado profundamente porque uno de los misiles israelíes justamente dio en un barrio donde un grupo de niños palestinos estaban jugando a la pelota, estaban jugando al fútbol, y prácticamente todos los que estaban jugando murieron. Y uno de estos niños estaba usando una camiseta que tenía precisamente el nombre de Özil al momento del incidente. Esta camiseta fue exhibida a la prensa como prueba del infortunio del menor. Así que, pues imagínense. Por cierto, corrijo, la selección de Argelia fueron 5.25 millones, pero de libras, lo cual representa más o menos 115 millones de pesos mexicanos que fueron donadas a las víctimas de Gaza. ¿Hasta cuándo? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica.
Whenever I wake up, try and take the shape of turn into the whole wide world I made up. Gracias por continuar aquí en su programa Mirada Crítica. Perdón por habernos extendido tanto en este tema de Palestina. Me parece ser que lo vale, ya lo teníamos ahí desde hace varias semanas y no lo habíamos comentado porque queríamos leer más al respecto y ahora que, digamos, como diría Fernando Delgadillo, ya estamos un poquito más empapados del tema, pues es de que ya nos atrevemos a darles una opinión y a compartir con ustedes algunas cosas, por ejemplo esta de Robert Fisk, y digamos ya para acabar el tema, que precisamente en algunas de sus columnas, que se las traduce La Jornada, hablaba de que para la noche del viernes 11 de julio el intercambio de muertes estaba 110-0 en favor de Israel. Escribe, algún israelí podría decir, les están dando su merecido. Y aquí es donde entran las reflexiones que comentaba con ustedes hace rato, ¿no? ¿Cómo es posible que 1.5 millones de palestinos estén amontonados en Gaza? Sus familias vivieron alguna vez en lo que hoy se llama Israel y fueron expulsados o huyeron para salvar la vida cuando el Estado israelí fue creado. Como siempre, dice Robert Fisk, se trata de la tierra, de los territorios ocupados, de la construcción de nuevas colonias en tierras palestinas, pero también en el plano internacional de todo aquello que está, digamos, en pugna y que va desde Ucrania, Siria, Turquía, Irán, Irak, Arabia Saudita, hasta esta región de Gaza y sus recursos, que por supuesto los hay, y estamos hablando de petróleo, de agua, de gas natural, etcétera, etcétera. Y hace una pregunta muy fuerte, ¿no? ¿Cuántas muertes palestinas se necesitan para detener a Israel? La cifra de Sabra y Shatila, cuando aliados libaneses de Israel asesinaron a 1.700 personas en 1982, o los 17.500 muertos de la invasión de Israel en 1982 al Líbano, también con una gran mayoría de población civil. ¿Cuántas muertes faltan para detener ese genocidio? Y sobre todo, y aquí, digamos, podríamos contextualizar un poquito más, no a cualquier precio esta paz, no se vale alcanzar una paz en términos de humillación para la población de Gaza y la población palestina. Ojalá y no lo quieran hacer un tipo albergue de estos que hay en Zamora, Michoacán, en donde digan, pues hay esencia quietecitos, aquí nos caben 500, aquí nos caben 1000, todo el mundo en paz y todo el mundo contento. Ojalá esas no sean las condiciones de negociación de la paz en Palestina y que sean por lo menos dignas para la población palestina. Vamos a pedirle a la producción que nos pase los cartones antes de que ya aquí ya nos están haciendo señas del tiempo. Este primer cartón no lo pudimos pasar la semana anterior, ahora que precisamente mencionábamos un poco en tono de ironía la cuestión que tiene que ver pues, con el albergue de Mamá Rosa, y vean las condiciones en que pudiéramos ubicar a nuestros hijos, a nuestros niños. Por un lado, ahí sigue la tragedia humanitaria en la frontera estadounidense, ahí están los niños subidos en el tren de la B, se dice Aguas La Migra, ¿no? Más abajo, este cartón es de Rocha, pues ahí están precisamente
esta parte que tiene que ver con el albergue de Zamora, Michoacán. Dice 1, 2, 3 por 596 niños escondidos en el albergue de Mama Rosa. Y más abajo, este episodio que tuvo que ver allá en Puebla en una manifestación donde murió este niño, este menor de edad, que ojalá le cueste la carrera política a este represor del gobierno poblano. De esto lo vamos a ocuparnos la semana que entra, pero que nos dice, nos vuelve a refrescar nuevamente cómo es vista la población infantil aquí en México, cómo es la realidad más allá del discurso, más allá de la demagogia que tenga el gobierno mexicano, de cómo como país estamos tratando a nuestra población infantil, qué importancia tiene para nosotras y para nosotros. Siguiente cartón es de Elio Flores. Este es muy bueno, este es precisamente a raíz de la famosa ocupación temporal de la expropiación de tierras, donde está un ladrón asaltando a una persona y le dice, eso no es un asalto, joven, es la ocupación temporal de su cartera, que es justamente lo que estamos viendo ahora, que vamos a tener la posibilidad. En esta semana vienen pues ya en la Cámara de Diputados, seguramente ya está todo cocinado y yo creo que no le van a cambiar muchas cosas a lo que ya se dictaminó en la Cámara de Senadores. El siguiente cartón es de Calderón, no de Felipe, sino del caricaturista del periódico Reforma, donde pues ahí están algunas empresas petroleras y en el tercer carril ahí está Petróleos Mexicanos y encima de Pemex está Carlos Romero de Champs y toda la corrupción que tiene esta paraestatal. ¿Será que aún absorbiendo la deuda el pueblo mexicano se va a quitar la corrupción que existe en Pemex? No han hecho absolutamente nada para cambiar la estructura que tiene Pemex, salvo el intento, vamos a ver si fructifica, de querer cambiar las cuentas que tienen que ver de seguridad social para las pensiones a cuentas individuales. Pero lo demás está absolutamente intacto, con lo cual los responsables de tanto robo, de tanto atraco y de tanta corrupción van a seguir tan campantes como si nada. Siguiente cartón es de Carreño. Este es muy bueno, ¿no? Porque ahí está pues la ley energética, ¿no? La reforma energética y sus leyes. Está obviamente el presidente Lázaro Cárdenas y ahí está pues la famosa manzana, ¿no? Y ahí está pues la 62 legislatura, la trágica 62 legislatura que va a ser recordada como una de las grandes traidoras a la patria, por lo menos para mí así lo va a ser, que le está tirando pues ahí a la manzana. Obviamente no le va a dar a la manzana, la flecha va en dirección a la frente de Lázaro Cárdenas, con lo cual pues se tira todos los logros que se había tenido por parte de la Revolución Mexicana. Y que aquí no nos engañen, aquí la bronca no era privatizar o estatizar más a Pemex, aquí la bronca era haber acabado con la corrupción que existe en Pemex y eso yo creo que nadie lo podría desmentir. El siguiente cartón es de Helguera, ya se nos pega a todas y todos. Ahí está David Penchina, sí, obviamente lo dibuja Helguera diciéndonos los pasivos de Pemex, si pudieran, gracias, los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad lo pagarán ustedes los pasivos. Sin comentarios, este texto de Helguera, que insisto, nos toca a cada una de nosotros y de nosotras. Siguiente cartón es de Helguera. Para aquellos que dicen que pues Pemex ya no es de nosotros los mexicanos, aquí está Enrique Peña Nieto diciéndole a una persona, ¿ves cómo sí seguirás siendo dueño de Pemex? De sus pasivos específicamente. Así es de que pues, no hay que ser tan catastrofistas, ¿no? Podríamos decir, vamos a seguir siendo dueños de Pemex. Obviamente, la parte que nos toca de Pemex, pues efectivamente son las deudas tal como iban las cosas. Siguiente cartón es de Hernández, ¿sí? Este también es muy bueno, también aquí tienen a Carlos Romero de Champs con su gran bolsa y ahí podríamos citar a Aldana y tantos otros personajes que están ahí y que no son figuras públicas, pero que ahí están chupando sangre, chupando recursos por todos lados y le dice Romero de Champs a un poblador aquí mexicano, ¿o qué? ¿Vas a dejar que compitamos en desventaja? Y el último cartón de hoy, este es de Rictus, ¿sí? Este también lo tenemos preparado desde la semana pasada. Rictus habla de la reforma hacendaria, pero yo bien podría poner aquí reforma laboral y podría poner reforma energética, como una aspiradora nos están chupando y nos están llevando a una zona
ya ni siquiera de confort, sino una zona en donde seguimos ineludiblemente hacia un esquema pues de esclavismo moderno, de esclavismo en donde pues cada vez, si no nos ponemos las pilas, como se decía hace rato, en otro cartón, pues vamos a pasarla más que mal y unos pocos la van a pasar muy, muy, muy bien. Esos son los cartones de esta semana y por supuesto hoy pues quisiéramos cerrar con el tema de Pemex en esto que nos queda también en alguno de los cartones, en alguna de las columnas de Galván Ochoa en el periódico La Jornada. Alguien escribió por ahí que ahora Pemex pasa de ser una paraestatal a una para extranjeros. Qué editorial también con 3 palabras, de paraestatal a para extranjeros. Porque obviamente con todo esto que estamos viendo queda la vía abierta para expropiaciones temporales, lo que veíamos en un cartón. La deuda de Pemex, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad se socializa. Pero insistimos, ¿y dónde está la limpieza de esos organismos? ¿Y dónde están los culpables de los desfalcos y de tanta corrupción en estos organismos? Que insistimos, el que se privaticen no garantiza que termine la corrupción. ¿Cuándo se van a castigar los abusos de los líderes sindicales? Por ejemplo, cómo no recordar las imágenes de los hijos de Romero Deschamps, la hija viajando con sus perritos por todos lados en jets privados y el hijo ahí con sus Ferraris en Estados Unidos. Y lo más importante, bueno, además de todo esto, ¿cómo se van a prevenir más saqueos en este tipo de empresas antes de que la metan a competir con los leones? Creemos que no. Creemos que todo está negociado en términos de poder, todo está negociado en términos electorales y más aún en intercambio de canonjías. ¿Qué quiero decir? Impunidad, quiere decir contratos, quiere decir moches y quiere decir beneficios los unos con los otros, como si fueran unos muy buenos católicos y obviamente se dijeran, amaos los unos a los otros, perdonémonos los unos a los otros y cubrámonos los unos con los otros, y todo esto para asegurar apoyos y votos a un determinado partido en cierta medida que le interesa a tal o cual grupo gobernante. El nuevo PRIAN-PRD enseñando lo más viejo de las andanzas. Ahora, por supuesto, con otros protagonistas en donde solo hubo un cambio de actores, pero los personajes de esta novela, de esta película o de esta obra de teatro siguen siendo exactamente los mismos. Como si viéramos no sé, pues el X obra en donde ya no está cierto actor, sino ya está otro, pero los personajes siguen cumpliendo las mismas funciones, que en este caso saquearnos y conservar el status quo que tienen entre esta élite gobernante, que si no hacemos algo nos va a chupar hasta desmembrarnos cada día más y a ver qué quedamos como país. Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen inicio de semana. Sigue aquí con rompeviento.tv. Nos escuchamos el próximo lunes.